la palabra inmunidad. ¿Cuántas preguntas nos estamos haciendo desde que comenzó esta pandemia sobre ese concepto que era casi desconocido para nosotros y ahora está presente en nuestras vidas? Al otro lado está Alfredo Corel, él es inmunólogo y catedrático de la Universidad de Valladolid. Buenos días, Alfredo, un placer saludarte. Hola, buenos días, Julia, ¿qué tal? Bienvenido a Estando Contigo. Bueno, pues son muchas las preguntas que nos surgen, que te podríamos hacer, pero hay una frase con la que nos hemos quedado entre todas las entrevistas que hemos leído tuyas, y es que reinfectarse no es volver a enfermar. Empezamos un poco desglosando eso, que creo que para la gente es importante esa información. Sí, porque yo creo que a nivel clínico sí que la cosa está clara, y cuando hablan de reinfecciones estamos hablando de reenfermos. Pero claro, hay muchas otras reinfecciones silentes que no, digamos que no se notan a nivel médico ni que dan ninguna sintomatología. Lo voy a explicar con una pequeña demostración, muy sencillita. Sí, mira, pensamos habitualmente esto es una célula de nuestro organismo, ¿vale? Y todas las células, cuando van a ser infectadas, tienen una proteína, una vía de entrada, una puerta. Y bueno, pues este es un ejemplo que he utilizado en otros sitios sobre el virus. Un virus que en este caso tiene pues esta corona, por eso se llama coronavirus, con proteínas. Bien, algunas de estas proteínas son las que se acoplan en nuestras células y hacen que entre. Bien, ¿en qué células entra este virus, el coronavirus? Pues fundamentalmente en las células que recubren todos nuestros conductos respiratorios. Entonces tendemos a pensar que cuando nos inmunizamos, que esto puede suceder de dos maneras: de modo natural porque tenemos la infección o de modo inducido porque nos vacunamos. Cualquiera de las dos maneras nos confieren lo que llamamos protección, inmunidad, que a veces nos completa, a veces no es larga, todo eso lo discutiremos luego si queréis, pero pasando la primera infección o vacunándonos quedamos inmunizados. Pues bien, no hay mucha gente que piensa que quedar inmunizado es esto. Es decir, que ahora ya el virus no se puede aproximar a nuestras células porque quedamos como una especie de protección absoluta y total. No. Claro, pero Alfredo, la semana pasada nos quedamos así un poco todos sorprendidos porque conocimos el supuesto primer caso de un reinfectado en varias partes del mundo, pero también en nuestro país. ¿Es posible reinfectarse después de varios meses de haber contraído el coronavirus? Pues eso es lo que te voy a decir, que no quedamos completamente tapados, ¿no? Nuestras células, yo he pasado la infección y esta persona que me estás hablando es el de Hong Kong, que ha sido el más hablado, ¿verdad? Pero es que sus células de sus vías respiratorias siguen así, con lo cual si se ha vuelto a poner en contacto con el virus ha vuelto a reconocer la entrada y ha vuelto a entrar. Ya ha vuelto a entrar. Esto es la reinfección, pero este señor no ha reenfermado. Este señor de Hong Kong nos hemos dado cuenta de que estaba enfermo, no, de que estaba reinfectado, perdón, porque le hicieron un control rutinario en el laboratorio, en el aeropuerto al volver a Hong Kong. Si no, no se habría enterado ni él ni nadie. Seguramente. Con esto quiero decir que con tanto virus que está circulando en este momento, que sabemos que hay muchos millones de personas contagiadas, muchos miles al día, ¿quién me dice a mí que si yo lo he pasado no voy a volver a estar en contacto con el virus? Eso es muy normal. Alfredo, incluso habrá gente que ha sido un asintomático en un primer contagio de coronavirus y a lo mejor ahora se ha vuelto a reinfectar y ni siquiera se ha enterado. O sea que ¿podríamos tener casos de ese tipo en nuestro país ahora mismo? Claro, este es un virus que desde el primer momento lo que se ha visto es que la mayor parte de la población responde de modo silente, o sea, ni nos enteramos, que son los que llamamos asintomáticos, porque superan la infección sin apenas ningún síntoma o tienen sintomatología muy leve. En una segunda reinfección, pues lo que se espera es lo mismo o menos. Es decir, si yo en la primera generé algo de inmunidad, en una segunda puede que ni me entere. Lo grave, y estas son las situaciones que a lo mejor se han podido suscitar en Holanda y en Bélgica, es que en esa segunda infección tenga síntomas iguales o peores. Y esto es una cosa rarísima. Pero como estamos con 20 y tantos millones, pues está saliendo, lógicamente. Están saliendo todas las excepciones. Alfredo, una curiosidad, ¿por qué desarrollamos inmunidad permanente en algunas enfermedades y en otras no? Bueno, pues eso depende también de las herramientas de nuestro sistema inmunitario en cada infección. En general, las infecciones respiratorias, la inmunidad es de corta duración, de medio añito. Algún coronavirus se sabe que puede durar un año la inmunidad, y en cambio, frente a otras patologías, como has dicho, pues tenemos una inmunidad que parece de por vida. Yeah. De por vida nunca va a ser, pero pueden ser muchísimos años, y con un pequeño recuerdo de vez en cuando, pues estamos totalmente al día.
Ahora vamos a hablar, Alfredo, de lo importante que es vacunarnos, pero también mucha gente hoy se está haciendo esa pregunta de qué está pasando cuando yo me hago un test ELISA, cuando yo me hago un test rápido, y yo pensaba que ha pasado el coronavirus y resulta que no tengo anticuerpos. Y vemos que en esa analítica es como si el coronavirus no hubiera pasado por nuestro cuerpo, pero sí que puede haber pasado. ¿Dónde estaría esa información? Claro que habrá pasado por nuestro cuerpo. Lo que pasa es que, mira, a veces producimos anticuerpos, que son los que miran estos test rápidos, y ya como que todo el mundo los conoce, pues son la G y la M, ¿no? Los que más se producen. Pero es que también se producen otros anticuerpos que no se miran en estos test, que son los anticuerpos tipo A, y que podemos tenerlos y no nos los hayan mirado. Y por último, y sobre todo, más importante, es que nuestro sistema inmunitario a veces lo que hace es que guarda células de memoria. Estas células de memoria no se pueden mirar porque es una situación muy compleja de analizar. No se pueden mirar rutinariamente ni a todo el mundo. Es decir, que probablemente estamos muchas más personas inmunizadas frente a esta enfermedad de las que lo sabemos. Y que si alguien la ha pasado y le salen los anticuerpos negativos, no se asuste. Eso no significa que si no se encuentra con el virus en una segunda ocasión vaya a tener una respuesta un poquito más potente, incluso ni se entere. Así que bueno, pues sería deseable que todos tuviéramos la G y nos la vieran, pero no pasa en el 100% de los casos. Y en este sentido vamos con la vacuna, pero ¿podría ser este el misterio de que muchas veces una persona se ha contagiado, vive con su mujer y su mujer ha dado negativo, han estado conviviendo juntos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Este podría ser el caso? Efectivamente, este puede ser el caso, que una persona al responder a la infección produzca estos anticuerpos y no los detecten, y otras personas al responder a la infección pues tengan células de memoria que no se van a poder detectar. Y además hay otra cosa que también se ha visto y que explica muchos asintomáticos en este caso, y es que algunas personas que pasaron los catarros clásicos de invierno, en ellos hay un coronavirus que es muy parecido, no es exactamente igual ni de lejos, es de la familia, y haber tenido respuesta inmunitaria frente a ese coronavirus del catarro nos hace tener defensas frente a este actual. Así que eso explica, por ejemplo, que yo me lo cojo y mi mujer, por ejemplo, o mi marido no se lo cogen. Y Alfredo, una pregunta que también nos podemos hacer. ¿Quién contagia más? ¿Un asintomático o una persona que tenga un coronavirus con sintomatología diversa? Bueno, pues eso es muy variable, porque eso va a depender un poco también de las copias, de muchas variables, de las copias del virus que tenga dentro de sus vías respiratorias, porque normalmente salen gotículas, como ya sabemos, en la respiración, pero también hay personas, y esto está estudiado y publicado por científicos, que digamos que el 10% de las personas son las que han causado el 70% de las infecciones. Fíjate, es decir, aunque pudiera pensarse, y es así en general, que hay una correlación entre los síntomas, la gravedad y la cantidad de virus que tenemos, no siempre es así. Hay personas totalmente asintomáticas que tienen mucho virus y tienen mucha vida social o exhalan muchas gotículas o tienen algún tipo de actividad que les hace que sean más contagiadores. Esto está estudiado, o sea, no tenemos una evidencia 100% absoluta al respecto. Pero por eso, Alfredo, este mensaje va directamente también para todas esas personas que a lo mejor se han hecho esos test que estamos hablando y que se han encontrado con esos antígenos positivos de haber pasado la enfermedad y que van a seguir contagiando en el caso de que tuvieran una reinfección. Es decir, por eso esas medidas que todos tenemos que seguir aplicando. Sí, tenemos que pensar todos en nosotros mismos como si fuéramos un mueble. Es decir, yo he pasado la infección y es muy probable que en los próximos meses no la vuelva a pasar porque estoy protegido, pero puede depositarse sobre mí el virus. Entonces, si se deposita sobre mí y alguien me toca, pues ya le estoy contagiando. Esa creencia de que porque yo lo pasé y tengo anticuerpos ya no voy a infectar a nadie, cuidado con ella, porque podemos ser simplemente eso, como un objeto sobre el que se deposita el virus y nos tocan y ya está liada. Entonces, lo más importante y la mejor vacuna en este momento son la distancia social y la higiene sobre todo y la mascarilla. La mejor vacuna es esa, de una vacuna que anuncian que podría estar ya en nuestro país a eso del mes de diciembre. Sanidad ya ha autorizado los primeros análisis clínicos. ¿Podemos estar esperanzados con esa vacuna? Bueno, sí que hay que estar esperanzados porque, Alfonso, hay 200 proyectos de vacuna en marcha y hay 6 muy avanzados. Esta que nos han dicho que se va a empezar a ensayar en nuestro país no va a ser la primera en llegar. Esta es una que llega de una farmacéutica americana y que lo que va a hacer ahora es lo que llaman la fase 2. Sí. Un día, si queréis, hablamos de las fases y todo este proceso porque es un proceso largo. Entonces, en la fase 2, que es en humanos,
se ve que producen efectos sobre el sistema inmunitario que son seguras, pero tienen que pasar una última fase, que es la fase 3, que esa tienen que hacerla en decenas de miles de personas, en todas las edades, de todas las condiciones, y esa es la que garantiza que el producto va a poder salir al mercado. En esa situación está en este momento, con ventaja parece ser la de Oxford, que es una de las que el gobierno español ya se ha asegurado, o la Unión Europea ya han asegurado una serie de dosis. Y esa es la que dicen que probablemente podamos tener entre diciembre y enero. Ojalá. Ojalá. Por supuesto no va a haber dosis para toda la población, pero nos tienen primero que demostrar que es útil en ancianos, que esto está pendiente de demostrar, y luego tendrán que definir a qué grupos, a qué personas hay que ponérsela prioritariamente. Exacto. Entonces, mientras que estamos esperando esa vacuna, que claro está que tendremos que ponernos la mayoría o casi toda la población, porque aunque hayamos pasado el coronavirus, nos tendremos que vacunar, Alfredo. Habrá que ver un poco qué inmunidad nos deja. La infección, de momento sabemos ese dato del estudio seroprevalencia grande del 5%, que es una estimación muy a la baja. Han pasado ya muchos meses, ha habido muchos más contagios y probablemente hay mucha inmunidad que no estamos mirando. Y habrá que ver esa inmunidad cuánto dura, que esa es la segunda gran pregunta que ya quisiéramos saber si va a durar 5 meses, si va a durar 2 años. Hay algún caso de reinfección ya con peores síntomas que en la primera, lo que significa que en esas personas ha durado poco, pero no hay que pensar que en todo el mundo va a durar tan poco. Entonces, bueno, igual podemos estar en una situación como la de la gripe a futuro, que año tras año tengamos que renovar un poco la vacuna. Pero vamos a ver si como es que un recuerdo que se pondría de esa vacuna. Estamos anticipando datos que realmente no sabemos. Hay que saber cuánto dura la inmunidad y si la podemos medir todas, porque de momento la que se está midiendo no es la única que se produce, y en esto está la Sociedad Española de Inmunología, es decir, está buscando una manera de medir estas células de modo un poco más general. Y cuando sepamos eso y sepamos la efectividad de la vacuna, entonces yo creo que habrá que diseñar el plan de vacunación, que este primer año no será definitivo, ni mucho menos, porque el año que viene habrá más vacunas, puede que alguna más eficaz, puede que convivamos con varios modelos y que un año nos pongamos una y el año siguiente otra porque complementa. Esto habrá que irlo viendo. Es un poquito pronto aún para saberlo, pero yo creo que hay que tener cierta esperanza porque hay muchos proyectos. Y esto lo que nos tiene que servir es para que ni la ciudadanía ni los gobiernos se olviden de que sin ciencia no hay futuro. Y Alfredo, otra cosa que también estamos viendo ahora mismo es hay muchos contagios, están haciendo muchas más PCRs, eso está claro, pero sí que la sintomatología o no vemos tanta gravedad, o eso es lo que nos cuentan. ¿Eso es así? Bueno, yo no trabajo en hospital, ¿Cómo está afectando el virus de manera diferente ahora a cómo afectó en marzo? No está afectando de manera diferente. Sí que causa una cierta sensación de que se ha atemperado, de que se ha atenuado, pero eso es porque se han acumulado una serie de circunstancias. La primera es que ahora tenemos un sistema sanitario que no está tan colapsado como estuvo en su momento. La segunda es que se diagnostica antes y entonces se puede tratar a los pacientes con cierta antelación. Y la tercera es que donde está corriendo más ahora el virus es en un grupo más joven, que ya sabemos que tiene menos gravedad la enfermedad. Yo creo que ahora los que están probablemente mucho más cubiertos y mucho más protegidos e incluso más asustados son las personas mayores y son las que se están, digamos, autoconfinando casi a veces para no contagiarse porque saben que en su caso puede ser letal. Y en cambio el virus está corriendo y por eso hay mucha, y bueno, también como habéis dicho, hay muchísimos más test, por lo tanto se detectan muchísimos más casos. Pero la media de población ahora es una edad mucho más baja que lo que fue la media de población afectada en marzo-abril, que es cuando murieron más. El virus no se ha atenuado, que nadie se equivoque. Y las personas que ingresan con los mismos síntomas y las personas que van a la UCI van con los mismos síntomas y, por desgracia, algunas de estas todavía siguen falleciendo. Alfredo Corel, inmunólogo, perfectamente explicado. Muchísimas gracias por habernos dado un poquito de luz en todo lo que está sucediendo ahora. Hablamos otro día, por supuesto, en Estando Contigo. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Buenos días. Un abrazo, Alfredo. Bueno,